Bueno, vamos a comenzar con un estudio que tendremos acerca de por qué no leo la Biblia y de qué manera puedo encontrar ese hilo conductor que me permita desear leerla, porque ya puedo comprender por qué, el porqué de cada libro y en qué sentido tiene cada uno de ellos detrás de lo que puedo leer. Y por eso es que la pregunta que nos hacemos es, al acercarnos a la Biblia, es ¿cómo comienzo primero? La lógica nos dice que es por el principio. Sí, pues si yo tomo un libro, cualquier libro, de cualquier tipo, voy a abrirlo por voy a abrir en la primera hoja. Y de ahí comienzo a leer y voy viendo el desarrollo de la historia hasta llegar a su conclusión y término. Pero con la Biblia no nos pasa lo mismo, porque pareciera que tomo un libro en cualquier lado y no importa. Da lo mismo, es una historia. Pero no es así, no es solamente una historia. Y para otros, lamentablemente, incluso, es simplemente una leyenda. Algo que es prácticamente mitológico. Pero es porque no comprendemos el propósito cual tiene la Biblia en cada página y en cada libro y en cada personaje. Ahora, sin embargo, la mayoría de los cristianos, aunque ya confían en Cristo como su Señor y Salvador, no leen la Biblia porque no ven, como decíamos, la conexión que hay en cada libro. Mateo 13, 44 y 45 Jesús dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quizás la principal razón de por qué no leemos la Biblia con el entusiasmo e interés que tiene este mercader, ¿cierto? Que tuvo al encontrar esa perla y vendió con todo lo que debía para comprarla, es porque no percibimos el valor que tiene encontrar en este libro esta gran perla. Y no es solamente encontrar la historia de Jesús, sino encontrar a Jesús en la historia. ¿Se entiende? Es muy distinto encontrar a Jesús en la historia que conocer la historia de Jesús. La historia de Jesús la podemos encontrar en los 4 evangelios y podemos leer eso y nos puede bastar para confiar en Cristo como Señor y Salvador. Pero distinto es cuando nosotros conocemos o descubrimos en la historia, descubrimos a Jesús. Y ahí nos damos cuenta que toda la Biblia tiene un valor extraordinario, poderoso, sobrenatural. Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, Él es el autor, en Él comienza la historia y termina la historia. Por eso que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿La fe en qué? La fe en Cristo. Cristo, el autor de la palabra de Dios, el verbo hecho carne, está narrando su propia historia desde el principio hasta el fin, desde el Génesis al Apocalipsis. Tener un propósito permite enfocar el contenido de manera que todo lo que leemos se entiende a partir de la relación que establece el objetivo. El objetivo es el que establece la relación y enlace de todo lo que leemos. Y ese objetivo es Cristo. Entonces, ¿qué nos puede estar faltando? Nos puede estar faltando interés, nos puede estar faltando un objetivo para leerlo, para leer. Pues ese objetivo se revela a través de la palabra.
Ahora, es verdad, la Biblia nos muestra claramente quién es el personaje principal de su historia y cuál es el hilo que une cada libro, cada historia y cada personaje que en ella se presenta. Es necesario saber que no es Adán, descartemos, ni tampoco es Abraham o Moisés. Y aunque para muchos esto suena extraño, pero tampoco es el pueblo de Israel. Ellos fueron el medio por el cual Dios se valió para desarrollar el plan de rescatar lo que se había perdido. Veamos bien lo que dice Jesús en Juan 5:39. Escudriñad, le dice a los judíos, fariseos, le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso no pudieron conocer a Jesús, porque no tenían testimonio en la Escritura del Cristo que habría de venir. Por lo tanto, todo libro entonces debe comenzar a leerse desde el principio, y la Biblia no es la excepción. Génesis es el libro por el cual debemos comenzar a leer la Biblia. Génesis significa origen o principio. Su autor es Dios. Su escritor, Moisés. El tiempo en que fue escrito, aproximadamente entre 1500 años antes de Cristo. Entonces Génesis es el comienzo de todas las cosas. ¿Recuerdan? El origen del cosmos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice. El origen de la naturaleza y las diferentes especies. El origen del hombre. Dios creó al hombre en Génesis. El origen del pecado. Allí se realiza la primera transgresión del hombre con Dios. El origen de la muerte espiritual y también la muerte física. Y el origen de la redención, cómo Dios manifiesta su plan de salvar al hombre desde el comienzo, desde el Génesis. Génesis entonces es el amasijo o semillero de toda la Biblia, semillas que en el transcurso de toda ella crece hasta llegar a su máxima expresión profética e histórica en el libro de Apocalipsis. Profética porque es anunciada desde el mismo Génesis en adelante, y histórica porque al final de los tiempos las personas podrán ver hacia atrás y darse cuenta que todo se cumplió históricamente. Jesús habla sobre el proceso de crecimiento de una semilla que llega a convertirse en un árbol que a su tiempo producirá el fruto esperado. En Marcos 4:26 en adelante decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Como muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Hay una capacidad en el ser humano de comprender, no podemos comprender todo inmediatamente, por eso es que esto comienza de una pequeña semilla. Pero si tú no lees la Biblia, yo no leo la Biblia, no puedo crecer en el conocimiento de la verdad que Dios revela a través de ella. Y caemos fácilmente cuando alguien nos habla de algo que no está en la Biblia, pero como no la conocemos, aceptamos lo que nos dicen. Entonces, muchos cristianos, y me incluyo porque
Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias maravillosas, extraordinarias, pero no podemos vivir siempre de las experiencias de lo que hemos tenido. Claro, podemos compartir como un testimonio de lo que Dios hace en nosotros, pero admitamos que necesitamos el alimento, y el alimento es la palabra de Dios. Y no es simplemente un alimento desordenado, un alimento que podemos comer de cualquiera, no importa, porque es la Biblia, no es así. Tenemos que tener una dieta balanceada. Y por lo tanto, en la Escritura, lo que Dios nos da para cada día. Y cada día debiera ser cada vez leyendo la Escritura en dirección al objetivo y comprendiendo ya dónde está el fondo, el trasfondo de esta trama. La palabra de Dios es la semilla sembrada en el corazón de los hombres. Entonces, en Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Primero, entonces, el que pone atención a lo que ella dice. Aquí está Dios detrás de todo. Esa atención que tú pones, porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón para poner atención. Es el que es quien cree en ella como la palabra de Dios. Ya tiene ahí un sentir en su corazón de que esto que está escuchando proviene de Dios. El que entiende y obedece, ese es el objetivo. Entender y obedecerla. Yo puedo entender, pero no obedecer. Y por lo tanto, ¿qué pasa? No voy a dar el fruto que Dios espera que ella produzca a su debido tiempo en nosotros. Por lo tanto, es imposible creer en Dios si no es por medio de su palabra. El libro de Génesis es en realidad la historia de dos simientes. Simientes en este caso, para hacerlo simplificarlo, estaríamos hablando de descendencia, hijos. El texto clave se encuentra en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. O sea, en otras palabras, tú le herirás, le dice a Satanás, tú le herirás en el pie. Ahora, aquí siempre habrá un conflicto entre dos. ¿Se fijan? Enemistad entre la serpiente y la mujer. Enemistad entre las dos simientes. O sea, en otras palabras, la descendencia de la mujer, que es Jesús, y la descendencia de la serpiente, que son los seguidores de Satanás, que son los que obedecen a Satanás. Alguien dirá, ¿cómo va a obedecer a Satanás? Sí, pues si no obedeces a Satanás, o sea, si no obedeces a Cristo, estás obedeciendo a Satanás. Acá no hay términos medios. Te vas a dar cuenta en la lectura bíblica que no hay términos medios. O está Jesús dijo conmigo, o desparramas, tiras todo lo que estás diciendo, porque no te sirve. No hay defensa contra eso. O estás con Él o estás en contra de Él. O lo confiesas a Cristo o lo niegas. Pero todo esto no se puede hacer si no has tenido una comprensión real de lo que la palabra está enseñándote, y esa convicción te va a dar crecimiento, como dice en la palabra, la semilla va a crecer y crecer hasta dar fruto. Es la palabra la que da fruto, no eres tú, es la palabra a través de ti. Es la fe que la palabra te da la que te lleva a hacer lo que quizás nunca habías pensado que ibas a estar siendo testigo de lo que Dios hacía a través de ti por medio de ella. Entonces esta enemistad nos acompañará desde Génesis a Apocalipsis. En el siguiente audio comenzaremos a internarnos en esta maravillosa y sobrenatural historia. Que Dios les bendiga.